Aquí continuamos en este barómetro 8TV que junto con el periódico de Chiclana nos está sirviendo para contarles cuál sería la intención de voto de los chiclaneros de cara a estas elecciones del próximo 26 de mayo. Un anticipo que nos sirve también para tomar el pulso a una ciudad en la que abordamos diferentes aspectos y en los que ya hemos ido diseccionando, por decirlo así, apartados como el urbanismo, el tráfico, el turismo y sobre todo también la percepción que puedan tener a priori en ese primer contacto con el encuestado sobre si la ciudad ha evolucionado o no en los últimos años y sobre todo si la figura del alcalde en cuanto a su gestión la han visto positiva o no. Un aspecto muy importante para Chiclana son sus playas. Evidentemente este apartado tenía que estar muy presente en la encuesta. Ya lo están viendo en sus pantallas sobre el estado y cuidado de las playas, donde precisamente Sebastián, hombre, quizá en otros apartados no, pero en este yo creo que queda perfectamente, yo creo que entendible sobre lo que se le pregunta, ¿no? Sí, lo veíamos junto con el turismo, que las playas son los dos factores que mejor valoración tienen de la gestión municipal. 3 de cada 4 encuestados considera que ha mejorado sus playas, solamente el 22% considera que sigue igual y un escaso 2% considera que ha empeorado. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que refleja la realidad, ¿no? Bueno, y también ese estado de preocupación permanente en el que siempre ha estado el equipo de gobierno en torno a lo que considera sus principales escaparates, ¿no? Que es la franja litoral, que son sus playas, y que bueno, que no solo se ha preocupado de conservarlo y de mantenerlo, sino que año tras año, presupuesto tras presupuesto, ha ido incrementando esas partidas que han ido generando la mejora de servicios, el estado de la arena, como ahora mismo que se está haciendo también un dragado en Caño de Santipetrio, como pudimos comprobar hace un año con el tema del temporal, ¿no? En el que el ayuntamiento no dudó ni lo más mínimo, no esperar a costas y actuar con presupuesto propio para, digamos, creo que recordar que estábamos a las puertas de la Semana Santa Sí, sí. y para habilitarla. Entonces yo creo que refleja lo que es la realidad, ¿no? Son unos datos bestiales en cuanto a positivos, porque ya no es solo la mejora del 74,6, sino que el sigue igual del 22 sigue igual en una situación que ya era buena, porque hay que dar por hecho que era positivo ese estado de las playas anterior. Recordar ahora que se han concedido las banderas azules a la Barrosa, Santipetri y al Puerto Deportivo de Santipetri. Y ya ponemos ese puntito de actualidad. Pero sin duda, lo que decía Juan Manuel, ahí existe una apuesta presupuestaria muy importante. El equipo de gobierno es consciente de lo significativo que es el turismo y dentro de eso las playas. Y se preocupa mucho de cuidarlas. Hay una encuesta que se realiza cuando finaliza la temporada, bueno, que se realiza cuando finaliza la temporada, no es cuando se da a conocer, pero en la que se le pregunta a los propios turistas y visitantes qué opinan de las playas y que siempre, si no roza el sobresaliente, está muy cerca en la mayoría de los apartados. Eso es así. Por cierto, hay un aspecto a valorar y destacar como es el ocio y las actividades culturales. Ojo, porque yo sé que el recuerdo primero nos puede traicionar a la hora de pensar en el ocio y actividades culturales con ese macro festival que se está organizando. Pero las actividades culturales y el ocio es todo el año, no solamente es precisamente en eso. Y yo no sé si ahí, Sebastián, este aspecto muchas veces recala en la mente del encuestado, ¿no? Claro, incluso te lo llevas al terreno personal. El ocio, depende de qué ocio el que tú vayas buscando, ¿sabes? Todo el mundo no busca el mismo ocio. Incluso si tiene niños o pequeños, Si hay algo que les divierta son actividades culturales y ocio para tus peques. O sea, que todas las preguntas siempre se llevan al terreno personal. Ahí están los resultados. Para el 57,4% ha mejorado, sigue igual para un 29,4%, ha empeorado un 11,2% y no sabe, no contesta un 2%. Contarme, ¿qué impresión nos causa? Aquí parece inevitable que asome la figura del concert music cada vez que preguntan sobre ocio y actividades culturales. Es como un pantallazo, un flash que surge del subconsciente al consciente y que sin duda tendrá una importancia grande en ese 57% que considera que ha mejorado. Es un efecto muy positivo el de un certamen que este año va a cumplir su segunda edición, pero que ya está con una imagen tan potente que parece que llevará 5 o 6 años y que casi nadie puede siquiera pensar que deje de existir en Chiclana, ¿no? Habría una depresión post-concert, igual que una depresión post-parto. El concert, en ese sentido, ha adquirido una fuerza muy grande
y es un mérito del promotor sin duda alguna y hay que elogiarle. Y luego, como decía Sebastián, existen también otra serie de conceptos. La actividad cultural es muy extensa, el teatro moderno, incluso poder llevar a los niños a actividades que tampoco te cuesten necesariamente dinero. Pero la respuesta de los ciudadanos también parece positiva. Han preguntado sobre ocio y actividades culturales, la verdad. Bueno, vamos a hablar de un apartado que se me antoja muchas veces un poco complicado, y les digo exactamente por qué. Cuando se pregunta sobre la situación económica del ayuntamiento, en una encuesta de estas características, a uno le surge la duda a qué se están refiriendo, porque claro, el ciudadano no tiene la misma percepción de los que están dentro del ayuntamiento que los que están fuera, ¿no? Bueno, la situación económica del ayuntamiento también es otra de las cuestiones que se preguntan, y aquí, bueno, pues es difícil saber en qué piensa el encuestado, ¿no? Sí, aquí se deuda municipal, pago a proveedores, pago de nóminas, o sea, son muchos conceptos los que están en la mente del ciudadano, principalmente esos tres porque son los más cercanos y los que conocen. Sí es verdad que siempre que se pregunta este tipo de conceptos es el que más genera no sabe, no contesta, que en este caso está en torno al 27%. Por eso me refería yo, que ahí yo creo que una desconexión por parte de la gente a la hora de entender esto, a pesar de que los periodistas estamos todo el día hablando de la deuda, que si el pago a proveedores, que si hay dinero, que si no hay dinero, pero no sé si el mensaje no llega o que la gente piensa otra cosa, no sé. No, yo creo que normalmente el ciudadano asocia la situación económica al resto de cosas, ¿no? Ve si el tráfico funciona, pues se supone que se están haciendo, o si se hace acerado, se supone que hay dinero para hacer acerado, se mejora la playa, se supone, y en base a esos fogonazos que tienen, ¿no?, se hace una idea global, ¿no?, más allá de lo que la dinámica, como tú comentas, que estamos nosotros todo el día metidos, que quizás manejamos un poco más esas cifras internas, ¿no?, que al fin y al cabo también son las verdaderamente importantes, ¿no? Y bueno, como dato, sí se puede decir que la situación económica del ayuntamiento, al menos en cuanto a esa gran deuda que tenía, sí ha mejorado, ¿no? Creo que estaba en 70 y algo de millones y ha bajado a 50 o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha mejorado la situación económica, pero bueno, en base a lo que es la encuesta, yo creo que es muy complejo, vamos, que yo creo que son por percepciones en torno a lo que sucede en su barriada y en su, ¿sabes?, si se le cubren sus servicios básicos, si tiene todo atendido y demás, que más allá que eso no creo yo que pueda, vamos, Bueno, al menos la generalidad del el dato no lo hemos ciudadano. reflejado, aunque lo han visto en pantallas. Para el 34% sigue igual, ha empeorado para un 17,6% y ha mejorado para un 21%. Y también muy reseñable ese 27,5% que no sabe, no contesta, que es a lo que nos referíamos. Para ti, Paco, ¿qué conclusión sacas? Que son datos difíciles de manejar. Y luego, a mí siempre me llama la atención cuando los ayuntamientos, sobre todo cuando se van acercando las elecciones municipales, dicen que ha reducido la deuda municipal, lo venden como si fuera un aspecto positivo, que sin duda lo será, pero habrá ciudadanos que quizá piensen, pues lo que tenían que haber hecho es haberse gastado dinero en obras, aunque siguiera la deuda igual. Es un concepto extraño, todo el mundo sabe lo que es la deuda municipal. Cuando tú haces gestión tienes que estar pendiente de ese dato que el ciudadano. Claro, porque si no al final eso te es acaba... eso es lo que te hace que luego los proyectos que tú tengas y demás no los puedas... Te acaba atragantando, y más con el paso de los años, porque en décadas anteriores la normativa era mucho más laxa en ese ámbito, pero ahora hay que tener cuidado con los índices de tesorería porque te pueden incluso meter una inspección de Hacienda y controlarte los presupuestos. Pero es verdad que es difícil para el ciudadano. Si hiciéramos una encuesta callejera, ¿a cuánto cree usted que asciende la deuda del Ayuntamiento de Chiclana? Pues seguramente habría respuestas de todo tipo. Pero sin llegar a la cantidad, seguramente, porque es normal y es perfectamente entendible. Hay un aspecto de este barómetro que sí también refleja el interés, yo creo que más común, más que la situación económica del ayuntamiento. Este sí que es más de andar por la calle. Seguridad ciudadana. Este aspecto que se ha entrado a valorar también en este barómetro arroja, como van a ver en sus pantallas, estos resultados. Sigue igual para el 40,3% y ha mejorado para un 39%. Ahí está muy parejo todo, Sebastián. Sí, en principio no es un concepto que la seguridad ciudadana sea un problema en Chiclana. No hay un factor que considere que ha empeorado en un alto porcentaje. ¿Sabes? Son porcentajes estables y en torno a 2 de cada 10 considera que ha empeorado. Supongo que serán zonas específicas las que tengan estas circunstancias. A mí no me da la sensación de que Chiclana sea una ciudad con una problemática específica de seguridad ciudadana, la verdad.
Bueno, yo tengo la misma percepción, es decir, si hacemos memoria, no creo que en estos últimos 4 años haya habido episodios así que se recuerden con cierta, ¿no? de cierto dramatismo, de cierta importancia. Lo que sí es cierto es que, bueno, que las necesidades de una población como Chiclana, con el extrarradio tan enorme que tiene Chiclana, la superficie tan bestial que tiene Chiclana, y si a eso le unimos el tema del verano, que la población se duplica o incluso pasa de duplicarse, sí es cierto que es una población que necesita, está en continua necesidad de reforzamiento del tema de la seguridad. No porque no la tenga, sino porque ese digamos, incremento que se está produciendo, pues se lo va demandando. Pero bueno, que yo creo que, como decía Paco, no... Y aquí se refleja... Como tú bien está diciendo, Juan Manuel, el auténtico test en materia de seguridad es el verano. El verano, con la concentración de población tan enorme, vuelvo otra vez al tema del Concer, que fue una de las críticas que se hizo por los detractores en un principio. ¿Cómo vamos a meter tanta gente en un espacio en el que hay que ver cómo la seguridad ciudadana allí se garantiza? Bueno, pues no pasó nada. No pasó nada. Y ahí estuvo, yo creo que, bueno, la constatación de que se podía organizar un evento de esas características a pesar de la concentración de gente. Bueno, si hay una materia que preocupa y mucho a los ciudadanos es el empleo, evidentemente, y esto tenía que aflorar también en esta encuesta, y se les ha trasladado a los 500 encuestados en este barómetro. Y ahí lo están viendo. Creen que en materia de empleo las cosas han empeorado en Chiclana para un 40,7%, pero muy cercano está el 38,6%, cree que no ha habido grandes diferencias, que sigue prácticamente igual. Este es un tema también amplio, ¿no? Porque aquí, más que empleo, a lo mejor la gente... El primer pensamiento es paro, más que empleo, paro, ¿no? Si lo hay o no lo hay, ¿no? Hay dos conceptos claros, que estoy trabajando o no estoy trabajando, o sea, lo que es desempleo como tal, y después el tipo de empleo que genera. Si tengo muchos empleos temporales, pues al final no considero que tengo un empleo de calidad que me dé para ir tener un proyecto de vida estable. Entonces, sí es verdad que en Chiclana, sí, los ciudadanos de Chiclana sí consideran que el empleo que ellos tienen o tienen sus vecinos no les da para desarrollar ese proyecto de vida con estabilidad. Pero fijaros que, y ahora entréis vosotros en el matiz que queráis, habla la encuesta de que ha empeorado el empleo para un 40,7%, cuando no recuerdo la cifra de cuántos miles el equipo de gobierno venía a resumir estos pasados días que había descendido el paro en estos últimos años. Sin embargo, esa percepción parece que no existe, ¿no? Sí, creo que era en torno a 3.000 o 3.000 y algo, ¿no? Creo recordar. Que desde 2015 hasta el momento actual. Y de hecho había habido bajadas importantes en sectores, como comentaba antes, de la construcción, que venían siendo muy castigados. Pero yo creo que aquí la clave es lo que estaba comentando con anterioridad, ¿no? Que es el tema de la calidad del empleo. Y que no es una cuestión de Chiclana, es una cuestión del territorio nacional, ¿no? Que desgraciadamente parece que tenemos que ir asumiendo que eso del empleo fijo, con el empleo con cierta seguridad, ese empleo que te da un proyecto de vida, pues como que ya no existe, ¿no? Que ni se le espera, ¿no? Y entonces yo creo que los ciudadanos todavía, incluso pese a tener empleo, castigan eso porque ven que no es un empleo que le produzca ese bienestar que antes producía un empleo, ¿no? En todas las casas, ¿no? En todas las familias, ¿no? Yo creo que va por ahí más. Y que aunque se diga ahora, por ejemplo, que los niveles de empleo son similares a los de antes de la famosa crisis de 2007, lo cierto es que los niveles salariales no son los mismos. Ahí se ha perdido una capacidad adquisitiva que no se ha vuelto a recuperar desde entonces. Esa es la realidad. Ahora un empleo se dice que te contratan 15 días, es un empleo, ¿no? Eso antes, vamos, recordamos todos los 1000euristas, ¿no? Que eran prácticamente objeto de mofa, ¿no? Del que ganaba 1000 euros. Y ahora pagarle 1000 euros, pues... Son los envidiados. Pues imagínate. Son los envidiados los 1000euristas, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en este barómetro 8TV. En un instante personalizaremos los diferentes candidatos, el nivel de conocimiento, la valoración. Conoceremos los resultados de celebrarse mañana mismo las elecciones municipales. Pero nos queda algún detalle más, cómo es la atención al ciudadano, cómo se valora en este barómetro. Atención al ciudadano, que evidentemente pues pasa por el propio ayuntamiento, entendemos, ¿no? Sí, con esta gráfica se puede afirmar claramente que los ciudadanos perciben un ayuntamiento cercano, ¿sabes? Porque el 40% considera que ha mejorado la atención al ciudadano. Por lo tanto, se puede decir que el ayuntamiento en sí, en cuanto a atención al ciudadano, no tiene un gran
problema en cuanto a percepción de cercanía. Ahí está, no obstante, un 14,5%, que es el dato del no sabe, no contesta, junto con el anterior que estábamos viendo, que la gente, en cuanto a la situación económica del ayuntamiento y la atención al ciudadano, toca a la principal administración y ahí se pierden ya un poco, ¿no? Sí, pueden ser personas que no tengan una relación directa con la gestión, con la administración local, que les coja cerca, o tienen que hacer pocos trámites en cuanto a administración local, que no tienen una percepción clara del día a día del ayuntamiento. Bueno, pues ahí están los datos. Vamos a cerrar este capítulo y nos vamos a centrar en el plano meramente político y vamos a hablar del nivel de conocimiento que los diferentes candidatos, los que se conocen a día de hoy, que han presentado su candidatura ya ligada a unas siglas muy en concreto. Bueno, pues van a ver enseguida en sus pantallas el nivel de conocimiento que tienen los diferentes candidatos. José María Román, el más conocido, con un 96,15%, seguido de Andrés Núñez del Partido Popular, al que conocen más de la mitad, un 58,65%. El siguiente en ese nivel de conocimiento es otro miembro del equipo de gobierno, Adrián Sánchez, de Ganemos, para a continuación ver que Roberto Palmero, de Izquierda Unida, lo conoce un 35,1%. Luego hablaremos sobre este aspecto porque estamos hablando del nuevo candidato, cuando queda atrás Ana Rodríguez, que durante estos años ha sido la cara visible de esta formación. Muy cerca está José Ángel Quintana, el candidato de Ciudadanos, seguido de Jorge Guerrero, de Podemos, y Susana Candón, de Vox. A priori, ¿qué os parece este nivel de conocimiento? Ya sé dos de ellos que me lo vais a justificar de forma muy clara, tanto José María Román como Andrés Núñez, que podría uno opinar si son más conocidos o menos conocidos. Pero sobre todo del resto, ¿qué opináis? Porque hay caras nuevas, nombres nuevos. Totalmente. Sobre todo, bueno, por la aparición de lo que son los nuevos partidos, ¿no? Como es el caso de Susana y José Ángel Quintana. Yo creo que para lo que se han expuesto públicamente, vamos, los niveles de conocimiento son bastante altos, ¿sabes? Porque incluso los propios que trabajamos en los medios de comunicación, en el caso de Vox también nos cuesta, ¿no?, localizarla, ¿no?, ponerle cara, ¿no? Entonces me parece que tiene un nivel bastante, y me parece igual con José Ángel Quintana, que tiene un nivel de conocimiento bastante alto. Y después me sorprende un poco Andrés Núñez, ¿no?, que yo creo que para los años que lleva en política, que son muchos años ya en política, y ahora como líder del Partido Popular, está en el 58%, que siendo un dato muy bueno, ¿no?, respecto a otros candidatos debería ser bastante mayor, ¿no? Es decir, yo creo que Andrés Núñez prácticamente podría tener un 70, un 80%, ¿no?, atendiendo a lo que es su vida pública, ¿no? Coincidiendo en líneas generales con lo que dice Juan Manuel, yo sobre esto siempre tengo una teoría, que es que los datos de nivel de conocimiento suelen estar un poco inflados, en el sentido de que yo creo que al encuestado le cuesta reconocer que no conoce a determinados políticos, y entonces dice que los conoce aunque no los conozca. Yo tengo esa sensación, pero no solo en Chiclana, obviamente, sino en cualquier tipo de encuesta de nivel de conocimiento de políticos. Porque, por ejemplo, a mí los datos de José Ángel Quintana y de Susana Cantón me parecen muy altos para tratarse de unos políticos que se han dado a conocer hace unos días y de unas formaciones que no han tenido prácticamente actividad, por lo menos mediática, y que incluso tampoco están fomentando esa actividad mediática. Bueno, aquí hay un aspecto, y eso se lo traslado a Sebastián, que lo comentaba hace poco también en el último de los barómetros que estuvimos. Yo creo que si el encuestador va con una foto por delante de cada candidato, cambia las cosas, seguro. Hay un matiz también, haciendo una apreciación, la pregunta exacta es: ¿conoce o le suena el nombre? No hace falta o sea, con que te haya sonado de oída ya podemos tener una valoración. Que lo mismo no le pone cara a ese nombre que le suena. Exacto, obviamente no le pone cara. Incluso hay personas que es al contrario, que le ponen cara y no le ponen nombre. ¿Sabes? Cuando le enseñas la cara, y sobre todo ahora que van a ver carteles y demás, le pones la cara y a lo mejor no la asocia a un nombre. Es que date cuenta también que Roberto Palmero, que también es un político que lleva muchísimo tiempo en política, tiene prácticamente el mismo porcentaje que José Ángel Quintana. Yo me cuesta creer ese dato, a mí sinceramente. me cuesta, la verdad. Es un poco quizás lo que dice Paco, ¿no?, que a lo mejor dice, sí, pues vale, lo conozco, ¿no?, entiendo, ¿no? Porque Roberto Palmero todos lo conocemos y es una persona que sí, y sobre todo desde que se fue Ana, está en el candelero, ¿no? Entonces, es que el encuestado puede pensar
que si dice que no conoce a este político, ni al otro, ni al otro, ni al otro, el encuestador quizás diga, bueno, ¿qué hago yo haciendo No me la encuesta vale, ¿no? a este hombre, no? Y entonces yo creo que Perdóname, mienten un esa poquito. es una buena pregunta. Es decir, ante esa tesitura, porque me parece que es un dato revelador, es decir, yo pregunto como encuestador el nivel de conocimiento y me doy cuenta de que me conoce solamente a dos políticos, ¿esa encuesta vale? ¿Qué se hace? Ahí técnicamente los nombres de los candidatos se rotan, nunca se preguntan en el mismo orden. ¿De acuerdo? Por eso es importante lo que has comentado. Si dice, lo conozco. O sea, si preguntas primero por José María Román, que básicamente todo el mundo te va a decir, lo conozco. Andrés Núñez, 6 de cada 10 te van a decir que lo conoce. Cuando vas tirando para atrás, es más difícil decir no lo conozco. Por eso en la pregunta siempre se rotan los ítems. Igual en una encuesta sale primero Adrián Sánchez y segundo Roberto Palmero, ¿sabes? Eso es muy importante cuando se realiza una encuesta, que es la rotación en las preguntas, igual que hemos hecho cuando se preguntaba del tráfico, turismo, también se rota para que no haya un sesgo de centralidad y se vayan a una misma opción. Bueno, lo que Y está luego, perdona, Sí. no lo hemos comentado porque tú decías, lo vamos a dar por hecho, pero bueno, hay que significar que existe una diferencia muy importante de conocimiento entre el alcalde y el resto. Sí, por supuesto. Es muy, muy obvio. Aunque sea una obviedad, también tenemos que significarla para que no se nos quede Sin duda sin decir. alguna, sin duda alguna. Ese grado de conocimiento, aparte que viene arrastrado por los muchos años que el actual alcalde José María Román lleva en política, que es un hombre de calle. Andrés Núñez también lleva muchos años en política, de hecho ya estaba en Nuevas Generaciones del Partido Popular, pero lógicamente la responsabilidad de gobierno ha pesado mucho porque no es la primera vez que era alcalde, es obvio también, ¿no? Hay políticos que sin duda tienen un nivel de conocimiento altísimo. Yo recuerdo hace unos años una encuesta de este tipo que se hacía en Jerez, dice el nivel de conocimiento de Pedro Pacheco, y era del 99%. Y a mí lo que me sorprendió es que hubiera un 1% que no lo conocía realmente. Yo dije, bueno, no me sorprendía el 99, me sorprendía el 1. Bueno, como diría el castizo, hay gente para todo, ¿no? En este apartado también. Bueno, hay un aspecto también que creo que es interesante. Una vez testado el nivel de conocimiento, ¿qué puntuación le ponen los encuestados a cada uno de los candidatos? Pues lo vamos a ver. De hecho, ya lo están viendo en sus pantallas. Sorpresivamente, lo que yo les voy a comentar a continuación es lo siguiente, y es que la valoración que más alta obtiene es Adrián Sánchez de Ganemos, con un 5,14. Le sigue José María Román, del Partido Socialista, el actual alcalde, con un 5,06. Andrés Núñez, un 4,50. Roberto Palmero, 3,90. 3,65 para José Ángel Quintana, de Ciudadanos. Jorge Guerrero, Podemos, 2,73. Y Susana Candón, Vox, 2,59. Dicho esto, con lo que estáis viendo en la información que vosotros tenéis ahora mismo en vuestro poder, ¿creéis que se ajusta un poco a ese grado de valoración, Juan Manuel? Bueno, yo no sé si se ajustará o no. Lo que sí sorprende, bueno, sorprende, ¿no? A mí me sorprende lo de Adrián Sánchez por encima del alcalde. Ya, por eso te digo, esto es una encuesta, ¿no? Si me permitís, Que nos lo cuente Sebastián. si me permitís, a mí no me sorprende porque en el barómetro de hace un año también había unas pequeñas décimas que Adrián Sánchez salía mejor valorado que el alcalde hace justamente un año salía este mismo dato. Hay que recordar dos aspectos. Primero, solamente puntúan aquellas personas que lo conocen. En este caso, el alcalde tiene un conocimiento del 96% y sus detractores, las personas que no confían tanto en su gestión, se tienden más a puntuar en puntuaciones negativas. Por lo tanto, ahí existe también una relación que le llamamos nosotros la desviación típica, que José María Román tiene una desviación típica mayor, tiene una menos centralidad de su votante, y Adrián Sánchez sí tiene una centralidad más en las puntuaciones que le dan. Yo me he perdido, Sebastián. Yo sé que es complejo, porque esa es la teoría, pero yo quiero que me expliquéis... Hasta que se desvió. Ahí ya me he perdido. ¿Qué opinión tenéis respecto de esto que estamos viendo? A mí me sorprende particularmente, pero puedo estar equivocado. Sí, no sabemos si esto generará algún tipo de celo. También dentro del equipo de gobierno, pero sin duda fue el dato al que se me marcharon los ojos, porque son solo 8 centésimas
pero 8 centésimas que valen su peso en oro, que diría el otro. Y tanto. Imagino que Adrián Sánchez debe estar contentísimo con estos datos, que en cualquier caso son también positivos para el alcalde. Juan Manuel. Sí, yo creo que se te van los ojos del tirón a la valoración que hay sobre Adrián Sánchez, ¿no? Que yo creo que, y entiendo que bueno, que habrá jugado muy bien sus cartas y lo ha sabido transmitir a la calle y ha hecho esa labor también de la que hablábamos, ¿no? De conocimiento de su persona y de su formación, entiendo, ¿no? Que irá por ahí, ¿no? Bueno, ha estado también en el equipo de gobierno, es obvio que también ha tenido ese escaparate, ¿no? Y bueno, y como comentaba, ¿no? Ha sabido, digamos, jugar sus cartas y ha sabido vender su gestión, entiendo yo que se da esa justificación. Hay una pregunta que a mí que me surge rápidamente, no sé si os pasa a vosotros, Sebastián, es decir, y lo digo con todos los respetos, absolutos desconocidos políticamente, como son Susana Candón de Vox, También. José Ángel Quintana de Ciudadanos y Jorge Guerrero de Podemos, ¿cómo es posible que tengan ese grado de Totalmente. valoración? Claro, porque aquí también se asocia mucho a las marcas. Cuando hay partidos políticos que no son de tu afinidad ideológica, automáticamente le asignas una puntuación negativa. Por eso siempre casi todos los candidatos de Vox, tanto a nivel nacional como a nivel local, están teniendo poca puntuación, porque las personas que ideológicamente no comulgan con su ideología, automáticamente la profesan al cero, o sea, le dan un 0 de puntuación. Ahí es donde viene este tipo de cuestiones. José Miguel Román, que se conoce como lo conocen la persona, pero en este caso a Susana Candón como a José Ángel Quintana, que se asocia más también a marcas, la marca también asocia puntuaciones. También hay que decir que Andrés Núñez en el PP consiguió una puntuación interesante, un 4,5, Sí, claro. se sitúa, aunque esté por debajo de Román y Adrián Sánchez, pero se sitúa claramente por encima del resto y es una puntuación Sí, incluso también la Roberto interesante. Balmero también puede serlo, teniendo en cuenta el relevo que ha habido ahí, ¿no? Y yo creo que también es una... En cambio, Jorge Teniendo en Guerrero, cuenta todo el perfil. quizá por lo que dice Sebastián, de las formaciones que estén más en los extremos Exacto. del arco político, tiene una valoración muy baja, al igual que sucede con Vox. Claro, nos vamos Sí, a yo los creo extremos. que es marca. Pasa por es eso. marca. Lo entiendo yo. Bueno, vamos a entrar precisamente en el asunto destacado de lo que nos ha traído aquí, porque todo lo que hemos venido contando es lógicamente muy reseñable, pero quizá ustedes se estén preguntando quién ganaría las elecciones. Bueno, la pregunta es esta: si mañana se celebrasen las elecciones municipales en Chiclana, ¿qué partido político cree que las ganaría? Siempre nos paramos en este punto porque el matiz es muy destacable. ¿Qué partido político cree? Es decir, a alguien le preguntan por la calle, ¿tú quién crees que va a ganar estas elecciones? Exacto. ¿Qué partido considera que va a ser el más votado? Este no es el resultado de la encuesta, que quede claro. No, ni quién va a ser alcalde, Claro. porque después los pactos dirán o dejarán de decir, sino qué partido político va a ser el más votado en tu municipio. En este caso, 6 de cada 10 consideran que el partido más votado en Chiclana en las próximas elecciones municipales va a ser el Partido Socialista. Si bien es cierto que hay un 21%, 2 de cada 10 no saben o no contestan o no saben qué partido político es el que va a ganar la Para que se nos elección. entienda, y las comparaciones yo sé que son odiosas. Es algo así como que comienza la Liga de Fútbol y se le pregunta, ¿tú quién crees que va a ganar este año la Liga? ¿no? Exacto. Sí, ¿quién Y va en a función quedar? del equipo que sea cada uno, dirá una cosa Lo u que otra, sí ¿no? es verdad que esta pregunta después reorienta mucho el voto, ¿sabes? Porque desmoviliza a uno, moviliza a otro, ¿sabes? Que ya cada partido político juega sus bases en función de esta pregunta. Bueno, compañeros, ahí el dato está, yo creo que absolutamente incontestable. La mayoría, un 59,7%, cree que lo ganaría el PSOE por un 21%. Ojo, un 21% que no tiene opinión. ¿Qué opináis? Y valga la redundancia. Sí, es un dato muy destacable, ¿no? A mí, fuera parte del tema del Partido Socialista, que yo creo que también por lo que hemos ido viendo con anterioridad, prácticamente conducía a esta percepción, ¿no? Al final, que iba a ser el PSOE, digamos, el partido que se veía como el gran triunfador, bueno, el triunfador de las próximas elecciones municipales. También llama mucho la atención el no sabe, no contesta. Un no sabe, no contesta que a mí, conociendo un poco Chiclana, también... vista su concepción, ¿no? Es decir, sabemos todos que aquí hay mucho
mucho habitante que no es de Chiclana y que prácticamente tiene en Chiclana su residencia, pero vive fuera, ¿no? Y quizás yo creo que ese no sabe, no contesta es que quiero pensar que es esa gente que no tiene una opinión formada, ¿no? Y que no conoce mucho, ¿no?, la política. Todos sabemos que Chiclana ha sido ciudad que ha ido acogiendo a mucha gente, y que esa gente no se ha, digamos, metido en la vida política y social de la localidad, sino que siguen haciendo sus vidas en Cádiz y demás, y que a lo mejor no tiene todavía un conocimiento muy claro de quiénes pueden ser sus candidatos a la alcaldía. También me llama mucho la atención que, bueno, mucho. Me llama la atención que Ganemos está prácticamente igual que con los mismos datos del Partido Popular, que me parecen unos datos muy positivos para Ganemos, ¿no? Que se le vea incluso como posible ganador en un mano a mano con un Partido Popular, ¿no? También me parece un dato muy reseñable. Y sorprendente, ¿no? Sobre todo, porque estamos hablando de un nivel de concejales muy distinto. Claro, ¿no? pero hablamos igual, miramos hacia atrás y vemos también la percepción que tenía la gente de Andrés Sánchez en el anterior, ¿no? La valoración que tenía de él, ¿no? De Andrés Núñez. No, de Adrián Sánchez. De Adrián Sánchez, perdón. Entonces, que también viene de... Yo creo que ha hecho una labor que ha sabido vender su gestión y ha sabido vender su marca, ¿no? ¿Tú qué opinas, Paco? Llama la atención ese prácticamente 60% que considera que va a ser el socialista más votada, y a mí me sorprende que solamente un 7,9 crea que puede ser el PP, cuando en realidad estamos hablando de las dos formaciones que en teoría serán las que obtengan más concejales, y una en cada bloque, y que solamente un 7,9 considere que el PP puede ganar las elecciones, me parece un porcentaje muy bajo de opinión en ese sentido. Hubiera sonado más razonable el 21% para el PP, quizá, ¿no? Pues sí, y desde luego, con todo respeto, el 7% de Ganemos lo veo casi más un acto volitivo que una propia percepción real de que pueda ser la lista más votada. Bueno, insisto, estos no son los resultados de la encuesta. Estamos hablando qué partido político, al preguntarle al encuestado, cree que ganaría las elecciones. Ahora sí que nos vamos a meter directamente en materia, pero antes, para saber cuál sería el resultado de esta encuesta, vamos a ubicarnos en los resultados de 2015. Lo van a ver ahora mismo en su pantalla, y que es la foto fija de, a día de hoy, la composición de este ayuntamiento. En aquel momento, hace 4 años, el PSOE ganaba las elecciones con el 36,79% de los votos, que obtenía 11 concejales. Por 8 el Partido Popular, con un 26,58%. Izquierda Unida se hacía con 3 ediles y un 11,15%. Estamos hablando en este caso también por Chiclana, si se puede, del 9,88%. Recordemos que no iba bajo las siglas de Podemos en aquel momento. 2 ediles que conseguía, Ganemos 1 con el 5,8%. Hay un 7% ahí que me imagino que está englobado diferentes partidos políticos, sí, diferentes opciones, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esa es la actual composición del Ayuntamiento de Chiclana, resultados de 2015. Si les parece, lo podemos ver eso mismo trasladado, bueno, pues en los concejales a través de la siguiente pantalla: 11 para el Partido Socialista, 8 para el Partido Popular. Por Izquierda Unida, 3 ediles, por Chiclana, si se puede, 2 y Ganemos 1. Esos fueron los resultados de 2015 y del actual gobierno tal cual se compone, como saben, socios de gobierno, PSOE y Ganemos. Ahora sí, vamos ya con los resultados de este barómetro 2019 previo al 26 de mayo de lo que pueda ocurrir en las urnas. Según el barómetro encargado por 8TV y el periódico de Chiclana al Instituto Insobel, esta encuesta dice lo siguiente: ganaría las elecciones municipales el Partido Socialista, que se movería en una horquilla de entre 10 y 11 concejales, obtendría el 35,8% de los votos, seguido por el Partido Popular, 21,01 y 6 concejales. Y luego vemos el reparto. Ojo también a esto, porque vemos una atomización muy importante también por parte de la izquierda. Se movería en el 9,81% Ciudadanos, con la posibilidad de obtener entre 2 y 3 ediles. Izquierda Unida también se movería en esa horquilla de 2-3 y obtendría el 9,61. Estaríamos
con 2 ediles en el caso de Podemos, que los mantendría y obtendría el 8,51%, Ganemos, que sumaría un concejal más y obtendría el 7,8%. Esa sería, a día de hoy, el resultado de las urnas, si coinciden lógicamente con esta encuesta. ¿Qué aportar en este sentido, Sebastián? Pues aportar la puntualización de que estos datos son a 4 de mayo, que es cuando se ha recogido Muy cercanos. los datos y sin que haya comenzado la campaña electoral, ¿sabes? Eso es que son factores que pueden favorecer o mover la balanza en algún ámbito de la encuesta. Si bien es cierto que los datos son muy claros, que el partido político, por lo menos lo que estimamos nosotros, que el partido político con mayor número de votos será el Partido Socialista, con un 35,8%, que le va a dar la horquilla la posibilidad de formar gobierno con diferentes aliados. Bueno, a ver, Juan Manuel, Paco, que os veo consultar mucho los papeles. Sí, es que estamos en el minuto de oro del programa Claro. y hay que intentar afinar. Lo más llamativo, sin duda, es que el PSOE no sufre apenas desgaste, tiene 11 actualmente y sacaría 11 o perdería en todo caso 1, y que habría un pacto de izquierda en el que el propio Partido Socialista contaría con varias opciones para poder sumar esos 13 ediles que, hay que recordar, forman la mayoría absoluta en la corporación de 25. Sobre todo, llama la atención también el hecho de que estamos hablando de un triunfo amplio de la izquierda, en el peor de los casos 16 ediles, en el más alto 18, la derecha se mueve en el peor de los casos en 8, en el mejor de los casos en 10, la derecha, centro-derecha, y también hay que significar que no tiene nada que ver con los resultados de las pasadas generales, en las que la derecha sí sumaba mayoría absoluta si se hacía la extrapolación. Esas famosas extrapolaciones que todo el mundo dice que no hay que hacerlas, pero que al final todo el mundo hace y luego lo mira y hace los análisis que considera oportunos. Entonces, habría aquí un cambio de orientación política muy claro en torno a lo que se votó en generales, que vendría a dar la razón a eso de que son elecciones totalmente distintas. Y luego, el centro-derecha sufriría la aparición de Ciudadanos y de Vox. Hablamos de un PP ahora mismo con 8 que se quedaría en 6. Por esa entrada de Ciudadanos, a Vox se le da 0,1, yo tiendo a pensar que entrará a la corporación. Habrá que ver también qué es lo que sucede con el hecho de que el centro-derecha no haya sumado en las generales. Yo tengo la teoría de que Vox va a perder mucho voto en ese sentido a favor del PP de Ciudadanos, que considerarán que al final no es un voto útil. Pero sin duda el gran titular es el reforzamiento de la izquierda. Bueno, ¿cómo lo ves? Sí, totalmente. Vamos, yo creo que la primera lectura es esa, ¿no? Que hay un claro bloque de izquierda que hace pensar que en el peor de los escenarios incluso el gobierno municipal va a seguir teniendo color de izquierda, ¿no? Es decir, se suman por una parte 16 y por otra parte creo que era 14, ¿no? En el peor de los casos. 16-18. 16-18. Entonces yo creo que es evidente que la consolidación de Podemos, que mantiene sus 2 concejales, ¿no? Ganemos, que sube, que tiene esa tendencia de la que hablábamos antes, pero que aquí se vuelve a reflejar, ¿no? Que sube en un concejal más, ¿no? Tiene 2 concejales. Y después de Izquierda Unida, que pese a ese relevo siempre tan temido, ¿no? De una persona, una figura como Ana, que digamos que ha sido un personaje bastante potente en Izquierda Unida, pues Roberto Palmero parece que sigue manteniendo la confianza, ¿no? del electorado. Por el otro lado, bueno, un poco, aunque no es lo que se ha visto en las generales, sí se produce en cierta manera, ¿no? Que es la caída un poco del Partido Popular, ¿no? Que pierde ahí con 2 concejales y experimenta una caída, ¿no? Que siempre en un partido, de la fortaleza de un Partido Popular o de un PSOE, es a tener en cuenta, ¿no? Y después la aparición de Ciudadanos, ¿no? La aparición de Ciudadanos que parece que como ha pasado en las generales y en las andaluzas, va a comenzar a tomar protagonismo también en los ayuntamientos, ¿no? Un protagonismo que yo, atendiendo un poco a lo que decía Sebastián anteriormente, creo que se debe mucho a Marca, ¿no? Al igual que Vox sí entra, porque en relación a otro argumento no lo veo. Y también otro apunte más, que Ciudadanos quedaría lejos de sorpasar al PP aquí en Chiclana. También otro apunte más de
de la encuesta. Lo que está claro es que el Partido Socialista, como bien estaba comentando Paco anteriormente, apenas nota el desgaste del Gobierno. Sí es cierto que le beneficia en gran medida a Ganemos, que incorporaría un edil, Adrián Sánchez, que incorporaría un compañero o compañera más. Sí es cierto que el Partido Popular, como está ocurriendo también en la política autonómica y nacional, se ve resentido por la aparición de Ciudadanos y de Vox, que en el caso de Vox en ese 0-1, ¿de qué estaríamos hablando de ese matiz? Claro, ¿De la posibilidad de estar o no? En este caso, que obtenga el 5% de los votos. En nuestra encuesta, Si no llega al 5%, no lo obtendría. No puede entrar en corporación municipal. En este caso, obtiene 4,41, que le correspondería a un 0, pero como siempre todas las encuestas se mueven en un margen de error, se le da la horquilla de 0,1 por ese margen de error. O sea pero en este caso no llegaría a obtenerlo si fuese por el porcentaje de 4,41. Hay que hacer también la constatación de que Chiclana, a diferencia de otras localidades del entorno, no tiene ahora mismo ediles de Ciudadanos. Entonces eso a alguien le tiene que restar. En otras corporaciones ya estaban conformados con Ciudadanos, pero aquí no. Y eso se tiene que notar de algún modo. Según la encuesta, lo sufriría el PP. Por si a alguien le queda alguna duda respecto de la diferencia que hay entre elecciones generales, autonómicas o municipales, yo creo que este es un fiel reflejo. Ciudadanos en las pasadas autonómicas superó y ganó las elecciones en Chiclana. En estas pasadas generales obtuvo también un porcentaje altísimo y, sin embargo, aquí vemos cómo la balanza vuelve otra vez a... Bueno, pero yo creo que también es por el tema de que no han contado nada, no se les ha visto, ¿no? Claro. Quizás si se hubiesen expuesto entre comillas, ¿no? Porque cuando uno se dedica a la función pública, tiene que saber que tiene que estar, y cuanto más tiempo esté, mejor, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Y quizás si a lo mejor hubiesen salido un poco más al exterior, entre comillas, ¿no? A lo mejor esos datos podrían también, digamos, haber sido mucho más importantes para ellos, ¿no? Es que la estrategia que han seguido Ciudadanos y Vox casa mal, en mi opinión, con conseguir resultados positivos en las locales, o resultados más positivos de lo que podrían obtener si hubiesen hecho unas candidaturas y unas listas con mucha más antelación y hubiesen ido a lo que es la política tradicional en elecciones locales, no hacer una lista casi dando la sensación de que la haces porque no te queda otra. Y yo creo que eso a Ciudadanos y a Vox le va a penalizar, pero no solo en Chiclana, sino también en otras localidades y sobre todo en aquellas como, por ejemplo, esta, donde Ciudadanos no tenía representación. Finalizamos, Juan Manuel. ¿Me das un titular o me das una aproximación lo más compacta posible de lo que observas? Pues el titular un poco iría por el tema de izquierdas, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento vuelve a ser de izquierdas, ¿no? Paco. El titular sería: las elecciones refuerzan a la izquierda en Chiclana. Y luego podemos poner algún subtítulo con Adrián Sánchez, que es también uno de los ganadores de esta encuesta, junto con, lógicamente, el alcalde, ¿no? Sobre todo en temas de valoración, ¿no? Ahí es donde Sí, realmente se ha llevado... Como diría el Castizo, ha escapado bien. Ha escapado bien, ¿no? Bueno, pues finalizamos. Los resultados de este barómetro reflejan, como estábamos diciendo, entre 10 y 11 concejales el Partido Socialista, por 6 el Partido Popular. Tenemos también, en este caso, la horquilla que se mueve por parte de Ciudadanos entre 2 y 3. Izquierda Unida también. Se situarían en ese margen de los 2 concejales Podemos, Ganemos, y la posibilidad de irrumpir en el salón de plenos Vox si llegase a ese 1%. De ahí que ustedes hayan visto entre 0 y 1 el comportamiento finalmente de esa tarta de la corporación municipal de celebrarse mañana mismo las elecciones en esta localidad, en Chiclana. Sebastián, como siempre, muchísimas gracias por aportarnos todo esto para que nos sirva un poco para encaminar por dónde puede ir la intención de voto. Gracias a vosotros siempre por la confianza. Juan Manuel Reina, del periódico de Chiclana. Ya tendremos la oportunidad de ver en el periódico de forma mucho más relajada y tranquila todo esto que hemos estado contando, ¿verdad? Efectivamente, pasado mañana saldrá el periódico con todos los datos de barómetro. Pues este jueves, como saben, el periódico de Chiclana. Y en los servicios informativos se dará muy buena cuenta en 8TV de todo ello, Paco. Pues muy bien, muchas gracias por tu invitación. Aquí hemos intentado opinar como aquella expresión que se hizo muy popular en su día, sin acritud. Sin acritud.
Pues a ustedes también agradecerles que hayan estado durante todos estos minutos con nosotros, acompañándonos y sobre todo porque estaban interesados en saber qué ocurriría en Chiclana de celebrarse mañana mismo las elecciones. Gracias por la atención prestada. Hasta luego.